Sean bienvenidos al eje formativo de su Festival Círculo Escénico, que esta oportunidad nos vamos al bloque andino, nos vamos a Ecuador con un gran maestro, además que abrazamos desde el cariño caribeño, quien es Patricio Vallejo, mejor conocido como Pato Vallejo. Y bueno, lo vamos a presentar, pero ante todo recordamos que recuerden disfrutar los estrenos que hemos tenido en el eje radioteatro. El día de ayer, La aventura de Ana. El día de hoy, Alicia en las ciudades. Y el día de mañana, A fuego lento. Entonces, bueno, disfruten de estas tres piezas que han estado allí sumándose al eje radioteatro con todas sus sonoridades, con todos sus relatos y con toda la capacidad escénica y los esfuerzos que han hecho las agrupaciones que están participando, además con un rigor y con una devoción con su teatro. También recordar que pueden vivir la experiencia del audioteatro desde México, que lo lanzamos ayer. Pueden visitar la página de la sección México del lunes 26 y disfrutan de experiencias sonoras. Bueno, les cuento un poco quién es Patricio Vallejo Aristizábal. Es sin duda una de las personas que más ha hecho por el teatro ecuatoriano actual, no solo como creador artístico, sino como investigador, promotor y pedagogo. Es director, dramaturgo. En 1983 inicia su vida en el teatro al fundar el grupo aficionado Frailejones. En el 91 funda el icónico grupo Contra el Viento Teatro, con el cual continúa hasta el día de hoy su trabajo completamente con rigor. Con este grupo ha llevado a escena hasta la fecha 2019, hasta el año pasado, 22 espectáculos, ya sabremos que se vienen preparando este año, 22 espectáculos de los que 17 son de su autoría. Ha escrito y dirigido para otros elencos distintos al suyo en Ecuador, Colombia y Brasil, así como para los estudiantes que se forman en el grupo. En total ha dirigido 42 espectáculos y ha escrito 32 obras, casi todas estrenadas, y algunas de ellas fuera del Ecuador. Su obra dramática reunida está siendo publicada en 5 volúmenes bajo el título común Caminando sobre arenas movedizas. En este tiempo, junto con Contra el Viento Teatro, ha presentado su obra en más de un centenar de eventos teatrales internacionales en Ecuador, Argentina, Austria, Colombia, Cuba, Chile, España, México, Dinamarca, Perú, Uruguay, Estados Unidos y Brasil. Y esperamos que el año que viene esté en Venezuela. Su obra dramática se ha publicado también en antologías y revistas en varios países de América y Europa. Algunas de sus obras se han traducido al portugués, inglés y francés. Sobre sus puestas en escenas y sus textos dramáticos se han hecho estudios publicados en revistas especializadas tanto de Estados Unidos, América Latina y Europa, así como se han escrito tesis de maestría y doctorado en las universidades de Ecuador, Austria y Estados Unidos a propósito de su trabajo escénico. Es indudable, desde luego, leyendo todo esto, que ha creado algunas de las obras más notables y bellas del teatro ecuatoriano contemporáneo, entre las que podemos mencionar Herodías y la luna del desierto, Al final de la noche, otra vez, La flor de la Chuquiragua o La canción del sicomoro. Como investigador, pedagogo y promotor del teatro, crea en el año 93 la Fundación Centro Andino de Investigación y Producción de Artes Escénicas, CAIPAE. Funda luego la Escuela de Formación en el Arte del Actor, ha dictado talleres, conferencias, clases demostrativas en varias ciudades de Latinoamérica y del resto de los continentes, como Europa y Estados Unidos. Ha organizado una treintena de eventos internacionales, encuentros, intercambios, talleres, mesas redondas, charlas y presentaciones. En 2016, 2017 y 2019 fue el director artístico del Festival de Artes Vivas de Loya, el evento escénico más importante del Ecuador. Es muy importante presentar toda esta experiencia para que nos preparemos y les hagamos todas las preguntas y los comentarios que ustedes, los jóvenes que se conectan y los no tan jóvenes también, además conocer a esta joya del teatro ecuatoriano, porque además, como conversaba con él previamente, hay que reconocer
a nuestros maestros latinoamericanos. Entonces, bienvenido, Patricio, que te estoy conectando por acá. Bienvenido a tu festival Círculo Escénico. Contentísimo, muchas gracias por la invitación eh, y pues nada, dispuesto al diálogo y a conversar sobre la experiencia del grupo, pero también sobre las ideas que surjan en el camino. Sí, y antes de iniciar, por acá te mandan unos saludos. Primero, Julio Hernán Erazo Guerrero. Saludos al maestro Patricio Vallejo desde Pasto, Nariño, Colombia, desde el Teatro La Guagua, gran maestro de nosotros. También Débora Hunt, saludos desde Puerto Rico, Pato. Y un disciplinado participante de nuestro eje formativo, Tommy Cárdenas, desde Caracas, les manda saludos y le da las buenas noches desde acá. Hoy pues nada, un abrazo enorme, qué gusto saber que estamos conectados de lugares tan distintos y pues feliz de abrazar y saludar a los amigos queridos y pues a los nuevos también que se van juntando. Así es. Cuéntanos, hoy nos hablarás de una experiencia significativa que además se llama Contra el Viento Teatro y que además llama la atención porque se concibe como una comunidad de creadores. Bueno, hacia fines de la década de los 80 y el inicio de los 90 del siglo pasado, yo venía desarrollando mi actividad en el teatro como actor. En realidad el primer impulso que me llevó al escenario era la actuación. Sin embargo, en el medio de ese contexto yo percibía que había un teatro que se estaba convirtiendo en el más visible, el más reconocido. Era un teatro complaciente, un teatro que había tomado atajos y soluciones fáciles y contra el que yo sentía que era importante de alguna manera rebelarse. Entonces, en un momento, yo creo que más por un impulso cercano a aquellos que se toman cuando estás con los ojos vendados, eh, convoqué a algunos de los discípulos o alumnos que había tenido en grupos aficionados, tanto barriales como universitarios, y junté y fundé un espacio para la investigación de lo que yo sostenía en ese entonces era fundamental para el teatro ecuatoriano, que era el arte del actor, el trabajo en la técnica actoral. Pero yo debo confesarlo, esos primeros años eran unos años muy complicados. El Ecuador ha sido un país que se ha mantenido siempre como muy aislado. Eh, no teníamos mayor contacto con las enormes transformaciones que se habían dado en el mundo entero en el teatro y de alguna manera esos primeros años eran como caminar eh, en el medio de la niebla. No sabíamos a dónde nos iba a llevar el siguiente paso, pero yo diría que un privilegio enorme que tuve eh, fue el de muy pronto encontrar algunos maestros que finalmente abrieron las puertas para que nosotros aprendamos a caminar por nuestros propios pasos. Y entonces había fundado este espacio de experimentación en 1991, pero en el 92 ya yo pude trabajar en una residencia intensa con el maestro Antunes Filio. En esa época se había desarrollado, eh, yo creo que una de las experiencias pedagógicas más importantes del teatro latinoamericano, que era la Escuela Internacional de Teatro de América Latina y el Caribe, que tenía su sede en Cuba. Fue un proyecto impulsado por el hermoso y gran dramaturgo argentino Osvaldo Dragún,
Y en ese contexto yo tuve la suerte de trabajar con Antunes Filio y fue como el primer maestro que enrumbó la posibilidad de esto que nosotros queríamos encontrar, que era el arte del actor. Y bueno, de ahí viene una historia que es larga, que es fundamental, vital, apasionada, que es la historia de Contra el Viento Teatro. Y pues es mi vida entera. Te imaginarás, Claro. había fundado yo Contra el Viento el 2 de enero del 91, estamos a 2 meses de cumplir 30 años como un colectivo de teatro. Que parece fácil decirlo, pero pronunciar 30 años requiere además la frase que aparece en la descripción, ¿no? Como un oficio, ¿no? Y no oficio con esa mirada minimizadora del arte, sino de devoción, de rigor, de responsabilidad. Exactamente, yo creo que por el contrario, lo que se ensalza eh, cuando uno reconoce que en el arte hay un oficio, ese artesanado, ese rigor, esa disciplina, de alguna manera pone por delante el esfuerzo y la cualidad creativa de los artistas. Sin desmerecer lo que podríamos llamar el talento, las habilidades innatas o yo qué sé, creemos y estamos convencidos de que la creación artística, el pensamiento, la pedagogía tienen un sustento en un trabajo continuo, permanente, riguroso, que a la final da resultados que tienen una cualidad, que tienen una identidad. Claro. Sí, es lo poderoso que además, y que tengo varias preguntas, pero mejor te dejo hablar de cómo es la experiencia contra el viento. Y mira, hay una anécdota que es muy, muy grata y me gusta contarla. Más o menos al año de este trabajo eh, investigando en el arte del actor, en la técnica, preguntándonos qué es lo que el actor requería para convertirse en un artista, en un creador que utilizando rigurosamente unas técnicas pueda obtener un resultado estético y poético. Más o menos al año de fundar este espacio, en un día decidimos hacer nuestro entrenamiento físico, nuestro trabajo corporal, eh, en unas ruinas incas, probablemente las más septentrionales, las más al norte, que se han mantenido en pie. Este lugar se llama Rumicucho, está muy cerca de Quito, diría yo que a unos 20 minutos en el extremo norte de la ciudad, cerca de la famosa línea ecuatorial de la mitad del mundo. En este lugar, esta es una construcción inca militar que fue construida en la parte alta de una loma y a un lado hay un precipicio muy profundo. Nosotros habíamos empezado a hacer nuestro entrenamiento y nuestro trabajo físico y en un momento comenzamos a sentir que el viento andino, el viento de las montañas comenzaba a ser cada vez más fuerte, levantaba esas piedritas que había en el piso, nos golpeaba en el cuerpo y sin pensarlo, sin comunicárnoslo, sin decir nada a nadie, en un instante me descubro junto con mis compañeros parados en el borde, en estos muros de piedra de las ruinas, en el borde que da hacia el precipicio. Todos estábamos con los brazos abiertos recibiendo ese viento fuerte que nos abrazaba y nos acariciaba. Esa fue una experiencia increíble. Después de que terminamos nuestro trabajo, bajamos al pueblito que quedaba muy cerca y mientras conversábamos, comíamos, no recuerdo bien, eh, les propuse que nos convirtamos en un grupo de teatro y que su nacimiento venga de la mano de un nombre que convenimos todos
sería Contra el Viento. Y mira que este nombre surge más de una experiencia placentera corporal, que es la de recibir el viento en contra, que de la idea, digamos, de bucear y moral de que exacto. hay que caminar contra el viento y la marea y todo eso. Sin Ajá. embargo, en la vida, en largos ya 30 años, nos hemos dado cuenta que al tiempo somos ese cuerpo abrazado cada milímetro por un viento placentero, pero también ha sido ese esfuerzo riguroso y a veces yo diría que incluso poniéndonos por encima de nuestras propias capacidades de caminar contra el viento y de resistir con un proyecto, con una propuesta que no necesariamente era visible, acogida, reconocida en el medio cultural de mi país. Claro, además es interesantísimo el ritual, ¿no? Que además uno considera los rituales como algo, bueno, sí, está debidamente organizado, es un acto social debidamente organizado, pero como en esta anécdota gira algo que luego marcará el desarrollo de, o bueno, que ya estaba marcado, porque cada uno de ustedes como integrantes y usted como maestro también, puso esta línea de lo colaborativo y de la construcción colectiva, ¿no? Pero lo importantísimo es que permitirse recibir, ¿no? De la madre naturaleza o de la naturaleza en general, eh, y que eso sea también como la concepción de esta agrupación. Eso me parece sumamente hermoso. A la luz de, bueno, no sé, lo digo a partir de la experiencia venezolana que he visto jóvenes en agrupaciones buscando nombres, ¿no? Como tratando de imponer un nombre llamativo, ¿no? Y hay algo aquí más espiritual que tiene un arraigo bien profundo. Y mira, eh, es muy curioso el desarrollo de este proyecto, de este sueño y de este ser que en el transcurso del tiempo ha devenido en lo que es hoy Contra el Viento Teatro. Eh, Después de mi trabajo con Antunes Filo, yo recibo una invitación que es también muy decisiva. En 1994 viajo a Holstebro, un pequeño pueblo en la parte continental de Dinamarca, donde tiene su sede el Odin Teatro, y pues permanezco con Eugenio Barba y sus actores un tiempo de aprendizaje que terminó siendo fundamental en el sentido de que eh, construye un territorio y un espacio para la realización de lo que nosotros estábamos explorando. Pero es también muy curioso que más o menos a los 6 meses de mi regreso al Ecuador, eh, yo participo de los estudios, hago una maestría en literatura hispanoamericana y recibo un seminario que, mira la paradoja, no fueron los maestros del teatro, ni sus libros, ni los maestros más antiguos, ni esa hermosa tradición teatral que tenemos en América Latina, sino el pensamiento de un filósofo el que decidió el tránsito de Contra el Viento y el mío mismo para largo. Aún hoy seguimos trabajando sobre lo que Bolívar Echeverría, que es este filósofo con el que yo tomo un seminario que él llamaba el etos barroco y la modernidad en América Latina. Era un seminario de filosofía muy interesante, pero cuando yo logro Claro. traspolar Disculpa que te interrumpa, el Patricio. pensamiento hacia... Dime, dime. Disculpa que te interrumpa. Cuando hablaste del etos, la señal se fue un poquito. Si puedes repetir eso del etos y... Perfecto.
¿Me dice si es que ahora se me escucha bien? Sí, se escucha, se escucha. Perfecto. Sí, se escucha. Este seminario que dictaba Bolívar Echeverría se denominaba el etos barroco y la modernidad en América Latina. Es un seminario muy interesante en el marco de lo filosófico, pero yo ah, llevo ese pensamiento hacia este territorio del teatro, que era el que a mí me interesaba, y descubro que en ese pensamiento sobre lo barroco, no sobre el barroco como momento de la historia del arte, sino como lo barroco, como un comportamiento social. Cuando yo logro llevarlo hacia la práctica de los actores y hacer una investigación compleja con mis compañeros de Contra el Viento, encuentro, yo diría que ese lugar donde finalmente logramos habitar, ese lugar simbólico donde entendimos cuál era el camino que queríamos tomar. Al tiempo empezamos a llamar entonces al trabajo de investigación sobre el arte del actor, lo llamamos el comportamiento barroco del actor. Esto nos tomó unos largos 10 años de trabajar sobre la idea de tensión, de ambigüedad, de crisis, todas estas ideas que acuden al pensamiento de lo barroco. Hoy no voy a hablar porque habrá algún momento tal vez, pero es un ámbito complejo del pensamiento, pero que logra aterrizar en una práctica y en el desarrollo de una serie de técnicas que a posteriori yo he tenido el privilegio de transmitir a cantidades de estudiantes, de actores, de actrices en muchas partes del mundo, este comportamiento barroco del actor, que después lo llevamos a algo que nosotros llamamos el comportamiento barroco de la escena. Y entonces en este territorio de lo barroco es donde finalmente, contra el viento, mis compañeros y yo mismo, logramos realizar nuestra existencia. De alguna forma, contra el viento, se convirtió en una especie de, como de una meba, que logró un núcleo muy fuerte, muy sólido, muy ético y una forma que se iba adaptando y se iba transformando en función de las necesidades y de los momentos que íbamos avanzando, pero ese núcleo fuerte nos generó una enorme identidad y nos ha permitido mantenernos estos largos ya años juntos, haciendo un trabajo en colectivo, como tú decías, como una comunidad de creadores y hacedores del teatro. Sí, me llama mucho la atención porque además te quería preguntar cuántos integrantes fueron al principio y en el tiempo. Sé que estoy haciendo como una pregunta un poco ambigua, pero es decir, ¿cuáles han sido esos nombres? Dos preguntas, ¿no? ¿Cuántos integrantes se han mantenido en el tiempo y cuáles han sido esos nombres que te han acompañado, de hombres y mujeres de teatro que te han acompañado en Contra el Viento? Mira, después de los primeros 10 años del grupo, aparece una circunstancia muy compleja eh, en la que el grupo se rompe. Todos los integrantes, exceptuando yo, deciden salir del grupo y yo me había quedado tan solo con los estudiantes de nuestra escuela. Esto acontece en el año 2001. En 2001, entre los estudiantes de Contra el Viento integran dos compañeras que se convirtieron en el eje fundamental de nuestra existencia, Verónica Falconi y María Belén Bonilla. Ellas son ahora, junto conmigo, eh, después de 19 años, el núcleo central de Contra el Viento. Después de que hay este quiebre, esta primera ruptura, que fue muy dolorosa, que generó incluso, mira, esto es una anécdota interesantísima. Yo pensé que se terminaba mi existencia en el teatro, se había acabado el grupo y decidí hacer una despedida. Escribí, dirigí y también interpreté un unipersonal
que yo lo titulé Adiós, es decir, adiós. Era Claro, una despedida. Se había acabado para mí el teatro. Y curiosamente, con ese unipersonal, más la integración al grupo de estas dos compañeras, no solo que Contra el Viento no murió, yo mismo no dejé jamás el teatro, no fue necesaria la despedida, sino que fue un renacer así es. muy potente. A partir de Sí, 2001, este nuevo elenco es el que me acompaña hasta el día de hoy. Actualmente nosotros somos 5 personas, no podemos mm, ser un elenco muy numeroso porque las circunstancias materiales, financieras no nos lo permiten, pero siempre tenemos un trabajo de colaboración con creadores eh, del Ecuador y de otras partes de América Latina que nos han permitido mantener nuestro proceso creativo, pero también de pensamiento, pero también pedagógico y de investigación. Pero te diría entonces que somos 5 personas y que el núcleo central, el que tiene un tiempo ya muy largo, 19 años juntos, somos estas 3 personas, Verónica Falconi, María Belén Bonilla y yo. claro, claro, es como, y además porque te lo pregunto, no por ser quisquilloso, sino por el hecho de la noción de hábitat, ¿no? Y de ethos, ¿no? Es decir, y como toda comunidad en sus procesos de cambio y digamos, de adecuarse en el territorio, que además el territorio no solamente el territorio que habitan, sino el territorio simbólico de, esta, de esta identidad compartida que es contra el viento. Me parece súper, súper bueno como ese detalle del relato, porque además eso es una de las cosas que me llama la atención. Muy pocas las agrupaciones tienen sistematizado, digamos, la narración de sus largas historias para agrupaciones de larga trayectoria, ¿no? Y eso te lo agradezco muchísimo. Quiero hacer una pausa para mostrarte algunos saludos que te están enviando de algunos países. El primero es de Claudia Monsalve Pino. Qué regalo oír a Patricio Vallejo. Gracias. Por aquí está Juan Monsalve. Excelente, Pato. Me encanta que compartas tu conocimiento con el teatro latinoamericano. Por acá, Nana Sodre, du Uposte Sodre, dice maravilla. Creo que es desde Portugal o Brasil. Por acá, Oswald Pinedo Navarro, desde Venezuela, dice Armando Rafael Llanes Gómez, que es un maestro quien cita y de que trabaja para el teatro, una agrupación muy importante de acá de Venezuela, se llama Trasteo Teatro. El arte como modo de ser, nosotros lo difundimos como arte para vivir en una vida entregada al arte. Es una frase de la autoría del maestro Llanes. Entonces, ahí en diálogo con esta anécdota de cómo surgió Contra el Viento. Tommy te comenta, Contra el Viento, nombre por una bendición de la naturaleza. Mérida Emilia Urquía, abrazos al hermano de Generación Escénica. Contigo, Pato, aquí desde Bogotá. Y por acá está Miriam Fernanda, pero no se ve qué emoji, porque eso es como un emoji, un emoticón, pero no, esto no lo traduce. Hay que colocarlo para las palabras, la palabra para el maestro. Quiero también como poner un poco en contexto. El maestro Patricio está allí en el campo, detrás de él hay una hermoso, hay como un campo, ¿no? Detrás de ti. Por eso ya cayó la noche. Sí, sí, ya por fin llegó la noche acá. Bien. Nosotros más o menos en 2011 eh, ya veníamos manejando la idea de que Contra el Viento era una suerte de patria secreta, de rebelión, de dignidad, Ya, de libertad, que sí, existía al margen del orden de la cultura dominante. Pero en un momento decidimos que eso se vuelve una práctica y nos convertimos en una suerte de migrantes a la inversa. Normalmente el migrante va del margen hacia el centro
eh, del campo a la ciudad, del, de la periferia a la metrópoli, etcétera. Pero nosotros decidimos hacer el camino a la inversa, salimos de la ciudad, nosotros teníamos nuestra sede en Quito y Bien, teníamos un largo trabajo en Quito, pero hacia 2011 decidimos salir hacia un pequeño pueblito que está en las afueras de Quito. Ahí instalamos nuestra sede. Durante varios años tuvimos nuestra sala de teatro. Penosamente en este contexto de la pandemia hemos tenido que cerrarla porque las condiciones financieras no nos permitían seguir sosteniéndola, pero seguramente muy pronto encontraremos un otro lugar para habitar físicamente. Sin embargo, esta traslación al campo, esta traslación a un lugar al margen de la gran ciudad nos permitió encontrar ese sentido primario que nos impulsó desde el principio, que era este acto de rebelión contra las formas instituidas, complacientes, de camino fácil, mediocres en algún sentido, y nos permitió encontrar un lugar donde poder realizar nuestra existencia ahí, en el margen. Y claro. nosotros empezamos a hablar un poco robándonos las ideas de un sociólogo argentino muy importante, Néstor García Canclini, que en uno de sus libros, cuando hace un estudio sobre los mexicanos de frontera, claro, esto es antiguo, antes de que haya ese muro horroroso que hay ahora, él se refería a las estrategias de entrada y salida, cómo los habitantes de la frontera desarrollaron estrategias para entrar en el imperio, extraer lo que necesitaban y volver a salir para al margen poder desarrollar su propia forma de ser y de cultura. Nosotros en Contra el Viento nos robamos esa idea de estrategias de entradas y salidas y entonces pensamos que nuestra existencia estaba acá, al margen, en un lugar donde nosotros podíamos desarrollar nuestro oficio, nuestra convicción, ser leales a nosotros mismos, pero eventualmente teníamos que salir a la ciudad, salir a la cultura dominante, salir al mundo del consumo cultural, pero siempre teníamos un lugar al que teníamos que volver, teníamos que entrar otra vez a esta patria secreta. Y ese modo de ser nos ha permitido desarrollar también una existencia material. Nos hemos venido al margen, pero eventualmente salimos al centro, uh, comerciamos, dialogamos, negociamos, pero esa salida nos convierte en migrantes de alguna forma muy particular, cuando abandonamos nuestro teatro y nos vamos a la ciudad o nos vamos de giras a los festivales, nosotros sabemos que somos migrantes y como migrantes tenemos que adaptarnos, transformarnos. Y de esa manera, cuando retornamos, hay algún un crecimiento, un enriquecimiento. Ese modo de ser ha permitido que Contra el Viento, a pesar de ser una agrupación que no es muy visible, que no tiene mayor reconocimiento, que tiene una salita en un pueblo, no está en el mundo cultural de la gran ciudad, de la capital. A pesar de todo, nosotros seguimos existiendo y resistiendo y manteniendo nuestro modo de ser, nuestro ethos, como, un, como una manera de alguna manera contaminar nuestro entorno social, este mundo mitad campesino, mitad urbano, donde habitamos, y en este contaminar con nuestra ilusión, con nuestra alegría, con nuestra fantasía creadora, es como una manera de ser que nos ha permitido ser personas satisfechas de haber escogido el oficio más bello que se podía escoger, que es el del teatro. Claro, claro, porque además van como, es interesante porque, y si me permites elucubrar, ¿no? Pero eh, se ha reflexionado mucho desde la teoría teatral o desde la sistematización de la práctica teatral, ¿no? Que el teatro es vida, ¿no? Pero se queda como un enunciado, no sé si estoy incurriendo en cosas de joven, pero lo interesante acá es cómo ustedes reconocen este ser como la vida misma, ¿no?
y lo reconocen en el tiempo, porque esto no lo están diciendo de un día para otro, esto lo están diciendo en la trayectoria vivida, ¿no? Entonces, esto de andar como migrantes, además esto de salirse del centro y todo lo que implica el riesgo cultural, digamos, para una cultura burguesada, digamos, de mantenerse en el centro, de ser una agrupación que suene, que está allí, ¿no? Porque nuestro mensaje tiene que llegar, asumir el riesgo de salir, ¿no? Y además, menos mal que nos mencionaste al principio, nos llevas a Grotowski, ¿no? Y que Grotowski iba a decir, no, pero ya va, otros lo hacen, no, no solo yo. Muy interesante. Por Bueno, acá hay esta es una experiencia, dime. no, 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 termina ahí la idea y yo te lanzo una pregunta que te hicieron por acá. Sí, claro. No, solo te quería decir que esta experiencia de salir, de alejarse del snob cultural, del consumo, que son territorios para la complacencia, para el estancamiento, es una experiencia antigua en el teatro. Eh, de alguna forma, yo creo que el teatro siempre tuvo su lugar de residencia al margen, ahí en el límite del orden, del sentido de la cultura, porque en ese espacio es donde se encuentra la libertad para la creación, para el pensamiento, ¿no? Eso era lo que te quería decir. No, maravilloso. Sí, porque no es atentar tampoco contra el centro, pero sí como rebelarse, rebelarse y ahí te tomo la cita completa del verbo que utilizaste. Rebelarse es una rebelión, ¿no? Con ese centro, permitirse, porque además estos tiempos, eso es donde yo te iba a preguntar, estos tiempos de pandemia nos han hecho a todos rebelarnos sí porque sí, ¿no? Y ver cómo el sistema mundo está haciendo pataditas y uno se queda como, epa, ¿no? Los centros están exigiendo de las periferias que sean y de los márgenes, porque hay periferias, pero hay márgenes y hay marginados. Exactamente. Sí, te, Sí, aquí sí, sí, te quiero hacer una pregunta. exactamente. Y Dígame, dígame. dime tú. No, que hay una pregunta, pero no te quiero desviar de lo que querías decir. No, que yo estoy de acuerdo contigo en este sentido de la crisis, Mm. porque el movimiento solo es posible en la crisis, esto ya lo sabemos, el universo se mueve permanentemente porque está permanentemente en crisis y la crisis no es de otra cosa que ese territorio que queda cuando se produce una tensión, cuando dos energías contrarias eh, llevan a un lado y a otro y eso produce un remesón, esa crisis que genera un territorio ambiguo, que es un territorio inestable, es la que permite el movimiento de lo humano. Y entonces, curiosamente, contrario a la idea de que la estabilidad, el, 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 el centro, genera una libertad, cuando uno se distancia, logras ver que, por el contrario, ahí está el estancamiento. Yo diría que el espíritu del tiempo es el espíritu de la quietud, que todo se quede tal cual está. Lo mejor que podría pasarle al poder o al orden de la cultura es que todo se quede estático, complaciente, delectando el espectador al artista y el artista al espectador. Y sin embargo, si hay un momento de tensión, de crisis, de esta rebelión de la que estamos hablando, de alguna forma se produce el movimiento, la transformación. Entonces yo sí estoy convencido de que de lo que se trata es de poner en crisis la quietud, el estancamiento, ese centro estático, complaciente, que hoy por hoy ha adquirido un rostro y que es la industria del entretenimiento, que es este ejercicio a veces perverso de la complacencia como el único ámbito para la relación del espectador con la obra de arte. Y yo creo que este es el momento de poner en cuestionamiento la industria del entretenimiento,
millones de personas que están viendo un partido de fútbol, millones de personas que se movilizan a los centros comerciales, a los shoppings, todos movidos como si fueran rebaños hacia, no sé, hacia el divertimento. Y sin embargo, el teatro que logra convocar a un puñado de espectadores es ese ámbito del encuentro vivo entre el espectador y el actor, donde se produce el gran movimiento, la tensión, la crisis. Y yo diría que después de estos tiempos de pandemia, eh, atendiendo incluso a lo que tú has dicho, el teatro saldrá muy fortalecido. El teatro será una atracción poderosa para quienes Sí. hemos tenido que estar confinados y distanciados y que van a encontrar un lugar para encontrarse, valga la redundancia, con otras personas alrededor de un escenario. Sí, esto se conecta mucho con la conferencia del maestro Miguel Isa de Venezuela y con otras dos conferencias en las que hablaban que además de confinado, que ya es un proceso de traumático como fuerte, ¿no? Aunque no querramos reconocer que es un trauma eso, pero también hay una invasión de contenido tecnológico, de infodemia, le dicen por allí algunos filósofos, ¿no? De un exceso de información que tiene toda una intención. Entonces aquí viene lo que bien tú distingues, ¿no? El papel del teatro para, para transformar, para sacudir, para estremecer, para conmover de nuevo. Aquí hay un saludo muy especial de Jacqueline Salazar Herrera. Saludos, querido Patricio. Un abrazo desde Medellín. Ella es nuestra invitada del día de mañana, la que sucede al día de hoy. Ella va a estar mañana con las experiencias significativas de radioteatro en Medellín. Ahora sí, la pregunta que te está haciendo Tommy es la siguiente. ¿Qué han arrojado estas líneas de investigación en la técnica actoral o en las búsquedas actoral, en el arte actoral en Contra el Viento? Porque no hablaba ciertamente de una técnica, o sí. Pues sí, sí, porque estos principios de crisis, tensión, ambigüedad, tienen su territorio de existencia en el cuerpo de los actores y de las actrices. Entonces Claro. nosotros hemos desarrollado una propuesta técnica Mm. que implica algo que nosotros llamamos el cuerpo barroco primero, después la dramaturgia de los actores y actrices en lo barroco, después, y finalmente la dramaturgia del escenario y del espectáculo en lo barroco. Es decir, son tres procesos que tienen una base técnica, por supuesto, sobre la cual se puede construir edificios estéticos y poéticos diversos, pero estos principios eh, técnicos suponen una manera, un ethos, un modo de ser, tanto del cuerpo del actor como del proceso creativo a través del cuerpo y la voz de los actores y actrices, como también el comportamiento de la escena, atendiendo a esto. Ahora, evidentemente, en una conversación como esta, yo veo muy complicado el que yo pueda avanzar en como individualizar estos procesos técnicos, pero yo te diría que en algunos ámbitos pedagógicos nosotros hemos compartido este conocimiento y yo creo que hay muchos actores y actrices en América Latina y otras latitudes que han logrado integrar a su práctica las propuestas técnicas de Contra el Viento. Y si me permites, yo quiero aprovechar para devolver el saludo. Mira que yo me siento muy homenajeado. Claudia Monsalve es una maestra titiritera de 50 años de trayectoria y Juan Monsalve en Bogotá, un gran maestro del teatro antropológico colombiano. Bueno, los saludos de Jacqueline, por favor, la directora del Colombiano de Teatro de Medellín, y de mi hermana de generación, como lo dijo Mérida Urquía, porque mira,
Mérida compartió conmigo en La Habana ese seminario con Antunes Filo. Pero en ese seminario estuvimos Mérida Urquía, Fernando Toja de Uruguay, que fue por muchos años un importantísimo actor del Teatro Circular de Montevideo y hoy es un director independiente que ha llevado a escena espectáculos hermosos en Uruguay. Willy Pinto, que es el director del grupo Maguey de Lima. Compañero nuestro fue Miguel Rubio, director del teatro del grupo Yuyashkani del Perú. En ese seminario que dictó Antunes, yo diría, coincido con Mérida, que se gestó una generación de teatro, de teatristas latinoamericanos que hoy yo creo que estamos estableciendo un nuevo canon, una nueva Sí. referencialidad al teatro latinoamericano, pero que tiene su punto de partida en esos enormes y maravillosos maestros que desataron el teatro de la creación colectiva y que de la que nosotros somos herederos y que obviamente hemos transformado mucho, pero que nos hemos convertido en una generación que ahora puede establecer un nuevo referente para nuestro teatro latinoamericano. Así que les devuelvo el saludo, el abrazo y quiero a través tuyo, Luis, felicitar enormemente al festival, porque mira que tú nos estás conectando, o Sí, ustedes nos están conectando a, a Latinoamérica y que tal vez esa es la utopía, el impulso, el sí. sueño que al menos los teatreros, los teatristas, eh, conquistamos día a día. Esta Latinoamérica compleja, barroca, mestiza, que en su diversidad enorme tiene una identidad enorme también y de la que yo estoy seguro somos gestores de una propuesta teatral gigantesca, de que algún momento tendrá que ser reconocida. El teatro latinoamericano es estupendo, diverso, hermoso. Pues gracias y un abrazo a través tuyo, Luis, al festival por lo que están logrando. No, más bien muy agradecidos por la fuerza, además porque para nosotros, como le decía en varias conferencias, en varios espacios, varios encuentros, ha significado también como volver a esos tiempos de grandes organizaciones de teatro de Naciones Unidas o los grandes festivales en Manizales donde se encontraban, ¿no? Las grandes movidas de teatro popular o teatros nacionales populares por Latinoamérica. Entonces, claro, esta resemantización o este cambio además epistemológico, no sé, ya por plataforma, ya estamos, nos reconecta, ¿no? Y, por ejemplo, pasó con el conversatorio de Paraguay, se conectaron otras agrupaciones y como vamos a hacer una red de radioteatros, empecemos a partir de este festival, ¿no? Y como que yo le avisaba a Daniel Lupo, pues le decía, Daniel, se está armando una red, eso no es parte del propósito del festival, pero es tradición de los festivales hacer acuerdos, ¿no? Y qué bueno que ustedes se puedan reconocer, ¿no? Porque para nosotros es como nombres nuevos que son de larga trayectoria, ¿no? Y cuando digo nombres nuevos para nosotros, hablo en función de una generación que viene tomando, explorando escenario, tomando como vanguardia o a la delantera, pues como jóvenes, pero que también estos procesos de encuentro, tus saludos hacia otros hermanos y hermanas latinoamericanos, sudamericanos, nos dan cuenta de una formación, porque para nosotros es como, epa, mire este amor que tenemos que aprender, ¿no? O sea, hay un amor y un respeto de parte de ustedes completamente, de lo cual nos honra, pues, que hoy protagonice en esta conversa. En que te quería preguntar en qué proyectos andan actualmente, o qué proyectos recién terminaron hacia 2019 y qué se proponen hacia el año que viene o desde ya. Bueno, nosotros somos un grupo que no somos demasiado prolíficos. Eh, los procesos creativos nos toman largo tiempo, justamente
por esta convicción del oficio de la creación, con cuidado, atendiendo, respetando al teatro. Eh, Llevamos más o menos un año en un proceso de creación de un espectáculo que nosotros le hemos llamado Estruendo, que tiene varios puntos de partida, como suele suceder con las obras del grupo, pero que fundamentalmente tiene do, dos pilares. El uno es el personaje de Shakespeare, de Lady Macbeth, y el otro, los sucesos de octubre de 2019 en Quito especialmente, pero en todo el Ecuador, que fueron la expresión de una revuelta popular que desafortunadamente el contexto actual no, no permitió que llegue a un término social, y que el confinamiento del que estamos hablando, la pandemia, de alguna manera encapsuló, pero que está ahí represado. Entonces, a partir de esos dos, tanto del personaje de Shakespeare, de Lady Macbeth, así como de los sucesos de octubre, está surgiendo este espectáculo que aspiramos a estrenarlo en mayo de 2021, que lo hemos llamado Estruendo. Y bueno, paralelamente, pues están ahí, se represaron, se cancelaron giras que teníamos previstas. Nosotros todos los años hacemos una residencia internacional aquí en La Merced, en este pueblito del que hemos hablado. Tuvimos que cancelarlo, pero estamos preparando para el próximo año. Pero fundamentalmente, aunque no tenemos cosas específicas ya resueltas, el próximo año aspiramos celebrar los 30 años de Contra el Viento lo más grande que podamos. Queremos celebrarlo porque es como celebrar nuestras vidas, ¿no? Entonces, el 2 de enero de 2021 cumpliremos 30 años y aspiramos pues desarrollar algunas actividades en relación a eso. También esperamos todos que este tiempo terrible se acabe pronto, que el Sí, tiempo de los abrazos retorne acompañado del viento y de la sonrisa, y que pues nada, el teatro esté ahí para aglutinar, para convocar, para atraer a los artistas y a los espectadores. Y qué mejor celebrando los 30 de Contra el Viento. así es. Sí, porque si nos ponemos a ver, solo quedan unas cuantas semanas nada más. Unas cuantas semanas y Sí, contando. esto está encima. Sí, es mañana. ¿Alguna recomendación, maestro, que nos quiera hacer? Aquí yo pregunto en nombre de algunos que no se atreven a preguntar qué recomendaciones, qué orientaciones o qué consejos nos da a aquellos que están iniciando el teatro. Además, y que están tratando de buscar, siempre vemos eso de lo nuevo, ¿no? Como la búsqueda de un discurso nuevo, pero realmente hay como un ímpetu por buscar otra cosa en el teatro. Mira, así muy rapidito, ¿cuál es el principio que da origen al arte barroco? Uh -huh. Eh, la Iglesia Católica estaba viendo cómo el protestantismo estaba tomándose Europa. Así es. Estaba la Iglesia Católica en una profunda crisis. Entonces el Papa desata algo que llaman la contrarreforma. Dice, cambiemos, porque nos están aniquilando, pero no cambiemos demasiado, porque nos vamos a volver nosotros mismos protestantes. Entonces cambiemos, pero no cambiemos. Seamos tradicionales, recuperemos la tradición, pero transformemos al mismo tiempo. Esa ambigüedad, esa tensión, esa crisis genera una enorme libertad creativa que desata el arte barroco. Si nosotros llevamos ese principio a los comportamientos culturales en América Latina ha sido permanentemente barroca,
porque somos sociedades al mismo tiempo muy conservadoras, que tenemos las tradiciones ancestrales, que tenemos las tradiciones hispánicas, tenemos las tradiciones afro, que se mantienen firmemente, pero al mismo tiempo somos muy renovadores, muy transformadores. Entonces somos conservadores y somos radicales al mismo tiempo. Esa es la riqueza de este modo de ser barroco de la cultura latinoamericana, del etos histórico de la cultura de América Latina. Si pensamos en el teatro, también sucede lo mismo, porque nosotros tenemos, justamente cuando queremos llegar a las más profundas transformaciones, es cuando más firmemente tenemos que poner nuestra mirada en las raíces, en las tradiciones culturales más profundas. No sé, en el canaima, en el mundo afro-venezolano, en Sí. el mundo amazónico, en el mundo andino, en el mundo mesoamericano, en el mundo, en el caso de este país tan hermoso, yo estoy muy contento por lo que ha sucedido en Chile, del mundo mapuche. Ese mirar a las tradiciones y al mismo tiempo llevarlas y ponerlas en crisis para transformarlas, es lo que creo que puede permitir una renovación y un movimiento para el teatro latinoamericano. No desdeñar las tradiciones en nombre de permanentemente europeizarnos, norteamericanizarnos, como si fuésemos capaces de anular lo anterior. Por el contrario, mientras más firmes, mientras más fuertes son las tradiciones, más capacidad de poner en movimiento y en crisis estaremos. En el teatro latinoamericano no podemos no mirar la creación colectiva. Y lo otro que yo siempre sugiero es retomar la mirada esta de lo colectivo, de lo grupal. Yo sé que es muy difícil en un contexto de consumo, en un contexto de un neoliberalismo brutal que nos ha convertido en consumidores y en ofertantes, en vendedores, y que de alguna manera esos espacios de colaboración, de creación en colectivo, en comunidad, han quedado como para la historia. Pero curiosamente, yo creo que ejemplos como lo que está sucediendo ahora mismo en Chile, pero también en otros países de América Latina, son esas experiencias comunitarias, son esas experiencias colectivas las que están permitiendo salir o por lo menos tener una mirada de salida a la profunda crisis que vive América Latina. Entonces, mi recomendación es volver a ese maravilloso momento de la segunda mitad del siglo XX, donde nacían grupos en cada barrio, donde se hacía teatro en las cocheras, en las terrazas, en los parques, donde se tomaban edificios en ruinas y se convertían en espacios teatrales, y donde la noción de lo colectivo era la que potenciaba el crecimiento individual. Pues nada, eso es porque yo soy un atrevido que me lanzo a sugerir o proponer, pero en realidad el teatro latinoamericano encontrará, como siempre, su camino y su devenir a partir de sus propios impulsos, ¿no? Estaba apasionadamente anotando sus palabras porque solemos atrapar frases de lo que van compartiendo. Entonces, claro, respetuosamente tratamos de editar las palabras y por ahí las vamos lanzando a los muchachos y al chat para que queden en el tiempo. Y muy agradecido además por invitarnos al recuerdo, pero un recuerdo en acción para la creación en el presente, ¿no? Porque además, para mí, o como decimos los venezolanos, para mí es muy, muy particular la desmemoria, ¿no? O el olvido, ¿no? El, el maestro se nos fue, vamos a ver, se le fue el internet. En este momento lo que acaban de ver es una caída de la participación del maestro, pero bueno, ha sido un encuentro, vamos a esperar si se conecta, pero ha sido un encuentro de lujo en el que agradecemos a todas y todos los que se han conectado en este día especial, además desde aquí está, vamos a hacerlo
vamos a agregarlo. Y bueno, precisamente hemos vivido, mientras se va conectando el maestro, ya está listo. Bienvenido de nuevo. Sí. Algo pasó, me suele Sí, suceder, no, pero bueno, se regresé fue. prontito. No, excelente. Sí, no, contaba antes que se fuera, antes que saliera. Le comentaba que una de las cosas que más me preocupaba de mi generación es la desmemoria, ¿no? O el olvido como intención política para no recordar o que no recordemos, ¿no? Entonces, siento que cada vez más los jóvenes y las jóvenes tenemos que estar comprometidos con el estudio de las prácticas del teatro, las prácticas aportadas por el teatro latinoamericano durante el siglo XX, ¿no? Son prácticas orgánicas, prácticas en territorio, prácticas en luchas, prácticas en oleadas, en movimiento, en encuentros sobre todo. Prácticas ni siquiera que surgieron institucionalizadas, convocadas por ministerios o por partidos políticos, no, sino surgieron de las dinámicas, de las necesidades. Exactamente. Maravilloso. Bueno, ha sido un encuentro, antes cuando se fue, estaba comentando que ha sido un lujo de encuentro el tenerlo hoy en el Círculo Escénico 2020. Para mí, eso ha sido para mí un privilegio enorme y me genera un enorme entusiasmo y pues nada, seguir gestando, por lo menos íntimamente, esta necesidad de mantener el encuentro. El maestro, el gran maestro Eugenio Barba, decía a inicios de la pandemia, el teatro tiene que ser una atracción y tenemos que saber que cuando todo esto termine, las gentes de los pueblos y de las ciudades van a tener que salir de sus casas y van a tener que cruzar la ciudad para llegar a ese punto de atracción. Yo estoy seguro que eso va a ser así. Y en América Latina hay un símbolo muy fuerte que es el fuego. En el mundo andino, en el mundo mesoamericano, en el mundo amazónico, el fuego es como el teatro, es el lugar de atracción y es el lugar de encuentro. Así que lo que queda es encender las mentes, los corazones, los cuerpos, las voces y convertir al teatro en esa atracción que finalmente procurará el encuentro. Maravilloso. Usted compone, usted compone poesía teatral. Sigue hablando, sigue. No, un lujo de verdad, con el máximo respeto y el honor que merece. Para mí es un lujo, cada encuentro ha sido una dicha. De por sí me dijeron esta semana, tienes un privilegio ahí coordinando y hablando con cada maestro. De verdad, ha sido un panorama muy enriquecedor, muy valioso, que para Venezuela es como una vuelta al reencuentro en Latinoamérica, con su Caribe, con su Suramérica, ¿no? Porque estamos como en una zona donde estamos compartiendo como con varios límites, pero que estamos pues allí y que ha sido hermosísimo esta retroalimentación, este compartir. Sí, fantástico, fantástico. Nuevamente los felicito porque lo que han logrado es una conquista y si es que a estas conquistas seguimos sumando otras, el futuro inmediato del teatro es muy promisorio, decididamente que sí. Muchísimas, no, más bien es un honor y un compromiso, porque no, ahí lo decimos como calladitos y con sencillez con sencillez sobre todo, asumir el compromiso de, porque como nos decían, abrieron una brecha que ahora no pueden cerrar. Tenemos que hacer, si volvemos, cuando volvamos, hacemos festival en presencia, cuerpo a cuerpo, pero también mantener el radioteatro y mantener estos encuentros tanto virtuales como presenciales. Y volver al espacio, Excelente.
al espacio de las comunidades, digamos, entendiendo comunidades no solo los barrios, sino donde la gente se encuentra, donde la gente se apropia, ¿no? Exactamente. Porque vamos a salir Y el entumecidos y... próximo encuentro, Ujú. sí, claro, hay que... yo digo que el próximo encuentro, pues en Caracas será físico y pues nos abrazaremos todos los que hoy hemos acudido a esta virtualidad y estaremos en esa ciudad que es una ciudad muy teatral. Y mira, tenemos que recordar. Sí, salió el maestro. Justo lo vamos a esperar para que complete esa idea que iba a dejar. Y bueno, aquí me atrevo a leer algunas frases mientras él estaba. Ya llegó. Vamos a esperarlo mientras se conecta. No se nos vayan en estos últimos minutos. Listo. Maestro, decía que hay que recordar lo último que dijo. Sí, es un problema tontería del internet conmigo, pero bueno, te decía que el encuentro en Caracas del 2021, que desde ya los estamos retando a que lo desarrolle, tiene que recordar también lo que fue en su momento el Festival de Caracas, que en los 80s se convirtió en el referente del teatro en el mundo. Yo Sí. no sé si en algún momento fue el festival más grande del mundo. Y Caracas abrió las puertas de maestros como Eugenio Barba o como Cantor a la mirada del teatro latinoamericano. Así que nosotros tenemos en Caracas un legado que debemos saber corresponder. Claro. Ojalá 40 años después podamos con el círculo escénico reinventar un encuentro Reinventar, exacto. físico y que el abrazo sea físico. Así es. Pues eso es lo que decía antes de que me desconecte de la imagen como me pasa ya ahorita, ya segunda vez. Claro, no, estamos más bien muy agradecidos que ya estamos llegando a nuestro final en este encuentro en el que nos deja también tareas que las vamos a asumir con mucha fuerza y bueno, todos los aprendizajes que se están teniendo en pandemia además. Muchísimas gracias, maestro Patricio, por compartir tiempo, su valioso espacio con nosotros y nosotras, todo el equipo está muy agradecido, que somos 5, pero parecemos un batallón como de 30 y también de Eso es. muchas agrupaciones y de muchas agrupaciones venezolanas jóvenes que confiaron en participar en este festival. Le invitamos a usted y a todos los que están conectados que disfruten el eje radioteatro, que se permitan un día a la vez de disfrutar de cápsula en cápsula de este trabajo que está haciendo cada agrupación venezolana y extranjera que está participando, perdón, y latinoamericana, no extranjera, latinoamericana que está participando en esta edición. Maravilloso. Yo no sé hasta cuándo se extiende, pero tengo mi compromiso de disfrutar de lo que queda de la programación. eh, Ahora que he Sí, abierto un espacio, un tiempo, estaré. sí, no, la programación termina el sábado, digamos, la programación que está activa termina el sábado 31 y a partir de ese momento y todo el mes de noviembre va a estar en programa, usted va a estar ahí colgado en toda la página web, se visita plateacaracas.com en la sección Círculo Escénico y ahí va a poder disfrutar, van a poder disfrutar también los que nos están conectando, que están conectados, tanto el eje radioteatro como el eje de conferencias que van a estar todas, ya están todas colgadas y pueden seguir dando feedback, compartir. Ahí estaré sin falta, en todo lo que queda hasta el sábado y lo que Muchísimas gracias. pues de lo que queda ahí en las redes. Genial. Muchísimas gracias, Patricio. Y nos vemos el día de mañana. Nos encontramos con Jacqueline Salazar desde Medellín, que mañana llega el fuego de la salsa de Medellín. Y, y bueno, encantado
con que vamos rumbo al cierre de este festival. Muchísimas gracias a todos y a todas, que tengan muy buenas noches, maestros, que tengan muy buenas noches y que todos puedan descansar y comer.